Muchos secretos rondan entre los mejores creadores de contenido dentro del mar de archivos al que llamamos Internet. Como siempre, todo puede ir a la perfección hasta que por un pequeño descuido eres delatado. El día de hoy platicaremos de aquel ilustrador y animador Moika Loop, artista de la plataforma Newgrounds. Vamos iniciando fuerte. Moika Loop es un increíble usuario creador de contenido en animación e ilustración dentro de la plataforma Newgrounds. Así es, la misma plataforma en la que muchos otros usuarios son aclamados como dioses al crear un placer visual gracias a la famosa regla de internet, que por supuesto todos conocemos. Recordemos a usuarios tan icónicos como Sone-sama, Derpixon, Dives, Big Dad, entre muchísimos otros más. Moika Loop creó su cuenta de Newgrounds en el año 2018, compartiendo mayormente fanservice de personajes populares como algunas princesas de Disney y de videojuegos. Asimismo, parecía tener ya una visión a futuro de lo que se convertiría en su ambicioso proyecto, trayéndonos una primera imagen de lo que era el personaje Moika. Sin embargo, parecía que no había ni existía absolutamente nada antes de crear su cuenta, como si hubiese aparecido de la nada. Pero ya vamos a ello, tengan en cuenta que todo su contenido y supuesto origen es proveniente del inglés. Moika Loop se ha apoyado casi en su totalidad desde su cuenta de Twitter, ya que los usuarios que lo siguen participan activamente en el 80% de la toma de decisiones dentro de los proyectos en curso, como elegir el estilo que tendría un personaje o resaltar escenas dentro de las animaciones. Su salto a la fama se ve definido gracias a los videos dedicados a su personaje original, Moika, financiado por los muchos usuarios afiliados a su cuenta de Patreon, donde consigue los fondos suficientes para poder sobrellevar el resto de su contenido ofreciendo cursos de animación a cambio. Para sorpresa de muchos, su contenido publicado en la plataforma de YouTube ha tenido una recepción abismal. Pese a movilizar a sus seguidores entre las distintas plataformas, todo terminó siendo gracias al sistema de recomendación de la plataforma más sensible, viralizando a través de la nueva modalidad de Shorts el primer video tributo a Moika, llamado Moika Neon Dance, donde logró abarcar 2.2 millones de visualizaciones, mientras que Newgrounds apenas llegó a los 270,000 visualizaciones. Todo parecía muy contradictorio, pero logró lo que todo mundo busca, tener al menos 5 minutos de fama. Imagino que durante el salto entre plataformas de sus nuevos seguidores, muchos más se sumaron en apoyar sus proyectos a través de Patreon. Gracias a ello, el primer video viralizado, Moika Neon Dance, terminó siendo el último del año 2020, para que 6 meses después se estrenara Moika Loop Plus Ghost Data, un video musical donde Moika, una vez más, fue protagonista, en un viaje estilo cyberpunk, con muchos detalles que los nuevos seguidores terminaron adorando. Se puede apreciar en mayor medida la calidad de animación agregando más cuadros por segundo, volviendo las escenas más fluidas. La elección de pieza musical tuvo mucho que ver en el concepto que se deseaba, sin mencionar, por supuesto, que se colaboró con otros artistas en apoyo al diseño de personajes y fondos. ¿No? Tu internet no está fallando, pero aprovechando tu atención te invito a suscribirte. Vamos, hacerlo es totalmente gratis y me apoyas lo suficiente para seguir haciendo este tipo de videos. Muchas gracias y continuemos, ¿dónde lo dejamos? Moika Loop Plus Ghost Data fue planeado con mucha antelación. Prueba de ello fueron los extractos de arte conceptual de su cuenta Patreon, compartido en su misma plataforma de Twitter, para pedir apoyo y consejo de los demás seguidores. De esta manera también se apreciaba el porcentaje de avance que se tenía en su proyecto, convirtiéndolo en su único contenido audiovisual de alto calibre compartido durante ese 2021. Una vez asentado el futuro de sus proyectos con Moika, como la ambientación de su propio universo en un futuro estilo cyberpunk, ahora las cosas dependerían de las ideas y aportes económicos dentro de Patreon. Este video tuvo una recepción dentro de Newgrounds en la cuenta de Moika Loop apenas 570,000 visualizaciones, mientras que en la plataforma de YouTube alcanzó las 7 millones de reproducciones, convirtiéndolo en un éxito y ganando el aproximado de 290,000 suscriptores de paso.
Incluso el usuario Sonesama le felicitó por tan asombroso trabajo. Gracias a toda esta atención, Moikalup logró con muchos otros emprender con merchandising de su contenido, aunque realmente desconozco el éxito que haya tenido con esto. Pero una vez más volvemos a la pregunta, ¿quién es Moikalup? ¿Quién se esconde detrás de tan maravilloso personaje? Aunque se busque exhaustivamente, no se puede encontrar información con tanta facilidad. Moikalup no comparte su identidad con tanta confianza y sus razones ha de tener. En cada una de sus cuentas solo menciona el resto de sus redes para que la gente pueda seguirlo. Sin embargo, si nos vamos a su cuenta en Twitch, menciona lo siguiente en una pequeña sección de preguntas frecuentes. Tú tienes un acento, ¿de dónde eres? A lo que Moikalup responde, sí, tengo un acento, soy chileno y mi idioma nativo es el español. Más abajo encontramos la pregunta de oro, ¿eres H. Bruna? A lo que Moikalup confiesa, sí, soy H. Bruna, Moikalup es mi cuenta Not Safe for Work. Y por si esto no fuese suficiente, ha habido una serie de videos por parte del gran recordado Hagen Wolfhall, donde a través de extractos de directos de Twitch hace una asombrosa colaboración con otros artistas ilustradores donde pasan el rato animando y divirtiéndose en conjunto. Es allí donde al presentar a todos los participantes menciona a H. Bruna o también conocido como Moikalup. Les dejo la escena. De radio. Bueno, pues de la vez pasada tenemos a Moikalup, conocido también como H. Bruna. No sé si le molesta que lo diga, pero ya lo dije. Me molesta demasiado acá, por favor. He tratado de guardarlo en secreto todo este tiempo. Está bien. Está bien, buenas a todos. Hola, un saludo. Tenemos también de la vez pasada. H. Bruna es un maestro en el mundo de la animación e ilustración digital. No por nada, todo su contenido dentro de su cuenta original en YouTube son tutoriales para animar en Flash o pulir ciertas características del tema. Su último video, curiosamente de hace 3 años, culminó con la constante subida de contenido, pero hablar de esa parte de la historia tal vez amerite otro video. Integrante del estupendo grupo The Jam Cave, resalta sus grandes talentos en Flash. Su último y más reciente inicio de proyecto llamado Cínica está en marcha y promete tanto como lo hizo con Moika. ¿Acaso no sabes de qué se trata? Entonces tienes que ver este video que estará apareciendo aquí.